Saludos y bienvenidos a su programa Aún a Esperanza. Yo soy su hermano en Cristo Obispo Gelson y les invito a que me acompañen con la reflexión para el día de hoy. La misma la he titulado Cuida tu vida espiritual. Nuestra lectura bíblica la encontramos en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2 y el versículo 20, y a través de toda la programación estaremos utilizando la traducción lenguaje actual. Pero antes que todo, vamos a tener una breve oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Antes que todo, Señor, te pedimos perdón por todos y cada uno de nuestros pecados, Señor, y también te damos gracias por otro día más de vida que nos has concedido en tu inmenso amor y tu infinita misericordia. Te pedimos nuevamente y humildemente que hagas acto de presencia en medio nuestro a través de tu Santo Espíritu, para que sea Él quien dirija esta programación y que de esta manera tu palabra pueda llegar a todos aquellos corazones que están necesitados de ella y tú seas enaltecido y glorificado. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Como les decía, la reflexión de hoy lleva por título Cuida tu vida espiritual. Vamos rápidamente a nuestra lectura bíblica, la cual encontramos en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2 y el versículo 20. Dice allí: Además, los que han conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo ya no siguen el ejemplo de los pecadores de este mundo. Pero si se dejan engañar con esas cosas y además se dejan controlar por el pecado, quedarán peor que antes. Palabra de Dios. Yo quiero volver rápidamente al principio de este texto bíblico, que nosotros acabamos de leer. Vamos allí nuevamente. Dice allí: Además, los que han conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo ya no siguen el ejemplo de los pecadores de este mundo. Palabra de Dios. Aquí se está describiendo aquellas personas que han sido liberadas por Cristo. Aquí son los que se han alejado del pecado. Pero si volvemos nuevamente a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20, él continúa con un pero. El pero refleja condición, no una condición física, no una condición de estado, sino una condición de reglas, cosas que debes de seguir, condiciones que se te imponen y que debes de hacer, porque de no hacerlo y no te mantienes perseverando, vas a ser presa fácil para todas las tentaciones y posiblemente termines cayendo. Y si tú caes, pasarás a estar peor que cuando comenzaste a buscar de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que nos dice a nosotros en el libro de Mateo, capítulo 12, y esta vez los versículos 43 al 44. Dice allí: Cuando un espíritu malo sale de alguien, anda por el desierto buscando dónde descansar. Al no encontrar ningún lugar, dice: mejor regresaré a mi antigua casa y volveré a vivir en ella. Cuando regresa, la encuentra desocupada, limpia y ordenada. Palabra de Dios. Aquí hay dos palabras clave que tenemos que tener en mente. Dice desocupada y limpia. Si tu casa está desocupada es porque Cristo no está reinando en ella. Y si tu mente está limpia es porque tienes la mente en una letanía. Y estar en esa letanía es no meditar en Cristo, es no meditar en su palabra, es no relacionarte con Cristo a través de la oración. Y tu mente se expone a vagar en cosas vanas. Nos dice en el libro de Mateo, capítulo 12, y esta vez en el versículo 45. Dice allí: Entonces va y busca a otros 7 espíritus peores que él, y todos ellos entran en aquella persona y se quedan a vivir allí. Y esa pobre persona termina peor que cuando solo tenía un espíritu malo. Esto mismo va a pasarles a ustedes porque son muy malos. Aleluya, palabra de Dios. La falta de relación con Cristo, la falta de la lectura de la palabra, la falta de estar o permitir ser dirigido por el Espíritu Santo es lo que va a traer esos 8 demonios peores. Eso es lo que te va a llevar a un estado peor que cuando tú comenzaste, y te va a llevar nuevamente al abismo del pecado, y lo que te aleja de Cristo y lo que de seguro te va a llevar a una muerte espiritual segura. Hermanos y hermanas, afirmémonos en Cristo. No nos apartemos ni de la oración, ni del estudio de su palabra, ni de escuchar al Espíritu Santo, ni de hacer el bien. Y estas son cosas que se las repito programa tras programa, porque son sumamente importantes en la vida de un cristiano para mantenerse perseverando en el Señor y mantener esa relación íntima que debemos tener usted y yo con el Señor todos los días, porque si no lo hacemos vamos a pasar a estar en un estado peor que cuando vinimos a los pies de Cristo. Vamos a repasar nuevamente lo que nos dice a nosotros en Mateo capítulo 12, el versículo 45, y lo que nos dice Segunda de Pedro capítulo 12, el versículo 20. Dice allí:
Y esa pobre persona termina peor que cuando solo tenía un espíritu. Y también nos dice, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20, y además se dejan controlar por el pecado y quedarán en peor estado. Aleluya. ¿Están viendo, hermanos? Nosotros tenemos que mantenernos perseverando. Si nosotros damos lugar a que nuestras mentes estén en un letargo, que estén vagando en cosas que no nos edifican espiritualmente, que son vanas, que lo que nos llevan es directamente a todas las cosas seculares que se hacen en el mundo, que realmente no edifican a nuestra espiritualidad, pero que tampoco le dan gloria al Señor, nosotros vamos a estar expuestos a volver y terminar en nuestro estado. Y nos acaban de decir estos versículos que hemos leído en el día de hoy, que nuestro estado va a pasar a ser peor que el que teníamos cuando vinimos a los pies de Cristo. Los dejo con este último versículo antes de nosotros terminar nuestra reflexión para el día de hoy. Nos dice en el libro de Proverbios, capítulo 4, el versículo 27, lo siguiente. Dice allí: no te desvíes ni a diestra ni a siniestra. Alabado sea Dios. Que Dios me los continúe bendiciendo.